Hoy es un día muy especial. Hoy es domingo y estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Por eso les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a estar leyendo del verso número 1 al verso 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a estar leyendo del verso número 1 al verso número 8. Dicen amén cuando ya lo tengan. Dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te rogamos, Señor, que tu palabra predicada pueda, Señor, alentarnos, pueda despertar nuestras conciencias, pueda, Señor, tu palabra pueda caer en nuestros corazones como un río que pueda fluir y nosotros responder a ella en obediencia. Te ruego que ninguna cosa humana pueda, Señor, interferir en lo que tú quieres hacer ahora. Te doy muchas gracias y te ruego, Señor, que en esta tarde tú nos puedas hablar. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mi propósito en esta tarde es ser bíblico, claro y sencillo en mi exposición. Mi oración es que podamos ser despertados por Dios para entender nuestra realidad espiritual ante un tema tan importante para nosotros. Quiero decirles, como primera cosa, que nuestra fe descansa en esta declaración hecha por Pablo. Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Es decir, parte de nuestra enseñanza, parte de nuestra predicación, no es solamente hablar de que Jesús murió por nuestros pecados, no solamente es decir que Él fue sepultado. La enseñanza estaría completa si también no hablamos que al tercer día, un día como hoy, Él resucitó. Quiero poner tres ejemplos bíblicos que nos hablan acerca de la importancia de nosotros tener en cuenta no solamente que Jesús murió por nuestros pecados, sino que también Jesús resucitó al tercer día. Primer ejemplo, Pablo y Juan cuando los llevan ante el concilio, cuando ellos han orado por un enfermo, por un cojo, y este cojo pues empieza a saltar. Dice el capítulo 4 del verso número 1 al verso número 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es decir, a los religiosos de la época, a los sacerdotes, a los que debían saber y conocer más de la palabra, les comenzó a molestar el mensaje del evangelio. No solamente que el mensaje hablara de que Jesús había muerto por nuestros pecados o por los pecados, sino que también
Jesús había resucitado. En el orden espiritual, esto estaba provocando de alguna manera incomodidad en los religiosos de la época. Otro ejemplo es cuando Pablo está visitando Atenas para predicar y le dan la oportunidad de hablar en el Areópago. Entonces Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos que también Pablo es muy intencional en su predicación, sin tener ningún temor, sabiendo que no iba a ser bien recibido esta palabra. Pero vemos cómo Pablo no deja de pasar por alto no solamente que Jesús murió por nuestros pecados, no solamente que fue sepultado, no solamente que el Señor vino, que fue real, que vive o que vivió, sino que también resucitó. Otro ejemplo es cuando Pablo está animando a la iglesia de los tesalonicenses. En el capítulo 4, del verso 13 al verso 18, Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo está dando un mensaje de esperanza. No se preocupen, no se desanimen, no se pongan o no estén tristes por los que han muerto, porque un día ellos también, así como Cristo resucitó, ellos también van a resucitar. Ahora, ¿por qué es tan importante creer en la resurrección de Jesús? Quiero comentar de una manera sencilla la misma idea que Pablo está dando en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Por qué es tan importante no solamente creer que Jesús murió, sino que también resucitó? Pablo dice: si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Pablo está diciendo: lo que estoy haciendo, lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando, la fe de ustedes no sirve para nada si Cristo no resucitó. Pablo aún es un poco más fuerte en sus palabras y dice: resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Pablo no solamente está haciéndoles entender a los hermanos en Corintios, les está haciendo entender que es algo grave, es algo que no estaría bien que ellos dudaran como hijos de Dios, como cristianos, que realmente Jesús sí resucitó. Y Pablo estaría diciendo: si Jesús no resucitó, entonces nosotros seríamos falsos testigos. Y la fe de ustedes sería una fe ilusoria, algo que nos hemos imaginado. Pablo dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados. En otra versión dice, creo que en la versión del 60, seríamos los más miserables de todos los mortales. Pablo está diciendo: si la resurrección no es real, estamos perdiendo el tiempo hoy en esta tarde. Estamos cantando por gusto, estamos alabando por gusto, estoy enseñando la palabra de Dios por gusto. Y Pablo también dice: ¿y nosotros? ¿Por qué nos exponemos al peligro a todas horas? ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana
moriremos. Pablo está haciéndole ver a estos cristianos que su fe debe estar sustentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si el Señor Jesucristo no resucitó, nuestra fe es vana, ilusoria, estamos perdiendo el tiempo. Pero la verdad que nosotros tenemos que vivir, la verdad trascendente, la verdad histórica, es que la tumba está vacía. La verdad histórica es que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesús ha cambiado totalmente el presente y el futuro de los que le siguen. Ejemplo, las plagas que invadieron Europa y mataron a centenares de miles de personas durante el periodo romano europeo, ya que para los romanos la crueldad era una virtud y la compasión era considerada una debilidad. Si uno era compasivo, era débil. Esta sociedad cambió cuando un grupo de hombres y mujeres adoraron a un Dios compasivo y empezaron a vivir compasivamente en medio de una sociedad cruel. Dios usó la vida de los cristianos para demostrar su amor en una sociedad decadente y arruinada. Cuando las plagas arrasaron a Europa, los romanos echaban a los miembros de su familia. ¿Y qué ocurría? Los cristianos recogían a los niños, sus madres, abuelos de la calle, y los acogían en sus casas porque adoraban a un Dios compasivo y cuidaban de sus vecinos paganos. Muchos cristianos se contagiaban de la plaga de sus vecinos y morían. Y muchos vecinos paganos sobrevivían por causa de la demostración del amor de Dios a través de aquellos cristianos. Y cuando la plaga acababa, muchos paganos se entregaban a Cristo, mientras los que les habían cuidado eran enterrados. La pregunta que pudiéramos hacernos en esta tarde: ¿por qué actuaban así los cristianos? Porque para ellos la resurrección no solo era una fiesta religiosa, no solamente era el domingo cuando iban a la iglesia para recordar que al tercer día Jesús había resucitado. Para ellos no solamente era cantar, alabar, reunirse. Ellos entendían que cuando Cristo venció la muerte, la historia fue transformada y ahora podían vivir sin temor a morir. No había temor. No había ningún problema en enfermarse y morir, porque ellos entendían que después de la muerte ellos se iban a encontrar con su Señor. No había temor en ir un paso más allá. No había temor en obedecer al Señor. No había temor en ser compasivos aunque la sociedad fuera cruel. No había temor a hablar de Jesús aunque esto costara la vida. No había temor recoger a sus vecinos aunque fueran paganos, aunque fueran gente mala. No había temor en dar de los que tenían ellos en su casa, aunque después no tuvieran mucho para su familia. No había temor porque ellos habían comprendido realmente qué era la resurrección. Sin embargo, tú y yo vivimos con muchos temores. Tú y yo vivimos siempre pensando si doy un paso más hacia el Señor. Siempre estamos meditando, pensando, batallando con las cosas del mundo, con las cosas que nos aprisionan. Siempre estamos batallando con aquellas cosas que nos llaman la atención y nos cuesta mucho trabajo obedecerle a Él, aun cuando sepamos que Él murió y resucitó. Yo creo que Dios está llamándonos a dar un paso más de fe. Dios nos está llamando a darnos por completo. Dios nos está llamando a serle fiel 100%.
Dios nos está llamando a que no temamos a la muerte. Porque la muerte ya fue vencida el día que Jesús resucitó. Y si la muerte fue vencida el día que Jesús resucitó, yo no puedo temer a que Dios me llame a un lugar de peligro. No puedo temer a que Dios me llame a hacer algo que otros no hacen. Porque nuestra vida, no hay por qué temer, porque nuestras vidas ya han sido aseguradas en la cruz del Calvario. No tenemos que temer, porque el verdadero amor, Jesucristo, echa fuera el temor. No tenemos que temer, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Pablo explica la victoria de Jesús sobre la muerte. Y quiero leer el verso 54 del capítulo 15 de 1 Corintios que estamos leyendo. Lo que explica Pablo. Pero entiende que no solamente es comprender cognitivamente lo que dice la Biblia, sino es vivirla, creerla. Dice Pablo en el verso 54. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerle una pregunta al texto que acabamos de leer. Y voy a estar hablando, o voy a estar mencionando algunas declaraciones o algunas ideas que se desprenden de este texto. Pero quiero que después voy a leer como 4 ideas. Mientras cuando yo termine una idea, todos vamos a decir amén. Pero no solamente porque yo lo estoy diciendo, sino porque estamos comprendiendo lo que hay detrás de todo esto, lo que hay detrás de la resurrección. Así que voy de alguna manera con mis palabras sacar las ideas del verso 54 al 57. Así que le preguntaríamos al texto, ¿cuál es esa victoria? Y voy a decir la primera, así que esté preparado. Jesús murió a causa de nuestros pecados y conquistó la muerte por nosotros, resucitando del sepulcro. Amén. Por medio de su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado y nos declaró justos delante de Dios. Amén. Sobre la base de su resurrección y glorificación, esperamos ser como Él. Amén. Por la fe en Cristo, participamos de su victoria sobre Satanás, la muerte, el infierno y la tumba. Amén. Es interesante que Pablo, hablando de la resurrección, termina con un versículo que muchos conocemos, pero que de alguna manera hemos sacado del texto, que se encuentra en el mismo capítulo 15, versículo 58. Pablo dice a los corintios: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que Pablo está animando a estos cristianos. Pablo les está hablando de la resurrección. Pablo les está hablando acerca de la importancia de creer que Jesús sí ha resucitado. Pablo les está animando a ellos a que ellos no estén teniendo relaciones, en ese texto del capítulo 15 se ve, de que ellos no estén teniendo relaciones que puedan corromper sus buenas costumbres. Y Pablo, al final de este tema tan importante, les anima a estar firmes, a estar creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo
que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Así que Pablo está entendiendo que en la vida cristiana uno tiende al desánimo, uno tiende a desanimarse, uno tiende a decir voy a colgar los guantes, uno tiende a decir ya no voy a dar un paso más, me he cansado, la gente no responde, no veo el resultado. Estoy trabajando pero no veo realmente que la gente acepte el mensaje del Evangelio. Y hoy el Señor te está diciendo, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes por qué? Porque detrás del trabajo del Señor está ¿qué? La resurrección. Detrás del trabajo que hacemos para Dios o junto con Dios está que no importa el peligro que podamos pasar, está que no importa lo que pueda acontecernos, porque sabemos que nuestras vidas están aseguradas. Cristo la aseguró en la cruz del Calvario. Así que un día, tú y yo vamos a ir para, pudiéramos decir, vamos también a tener la oportunidad de visitar el reparto Boca Arriba. ¿Sabe cuál es ese? ¿Sabe cuál es el reparto Boca Arriba? El cementerio. Todo el mundo está boca arriba. Un día a ti y a mí nos va a tocar. Un día tú y yo vamos a tener esa experiencia. Un día nos vamos a separar de la gente que amamos. Un día se va a acabar la vida. Pero no hay problema. No hay problema porque Jesús resucitó. No hay problema porque así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. Hace poco hace menos de un mes tuve la experiencia triste de perder a mi mamá. Fue algo que no esperábamos, fue algo que no estaba dentro de los planes, fue algo que tan rápido, en minutos se fue. Yo todavía recuerdo su rostro, todavía recuerdo cómo pasó todo, murió en mis manos. Fue algo bien trágico, algo que todavía no he podido todavía comprender, superar, gracias. Pero yo sé que un día yo la voy a ver a ella. Yo sé que un día detrás de la muerte hay esperanza. Detrás de ese día que la gente le teme tanto, hay esperanza. Y este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje que debemos predicar a la gente. Que no solamente Jesús vivió, no solamente Jesús murió por nuestros pecados, sino que también al tercer día Él fue resucitado. Ya Él no está en la tumba. La tumba está vacía. Y este es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios todopoderoso. Que no solamente se preocupa por darte ahora lo mejor, sino que también ha asegurado tu futuro. Por eso, la mejor inversión que tú y yo podemos hacer es cuando tú y yo le entregamos todo a quien único merece alabanza. Es cuando tú y yo no somos escasos para con Dios. No deberíamos serlo porque Él dio a su único hijo para que fuera a la cruz de Calvario, representándonos a ti y a mí en lo individual, para que hoy pudiéramos y hoy podamos gozarnos en el Señor y decir, tal vez no tengo todo lo que quiero tener, tal vez no he alcanzado todo lo que quiero alcanzar, tal vez no tengo toda la economía que, tal vez no le puedo dar a mis hijos todo lo que quisiera darles, pero Jesús es suficiente. Él nos ha comprado con su sangre y también ha garantizado nuestro futuro. Quiero terminar con un escrito que alguien tuvo acerca de Jesús. Este escrito
Un día lo escuché y lo copié. Y dice así: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel, Él es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de gloria, Él es Señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador de todos, todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortalezas a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores y liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, sus palabras no bastan, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no halló ninguna falta. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey, este es mi rey, este es mi rey. Pero la triste realidad es que no estamos viviendo esto. La triste realidad es que algunos estamos viviendo a un 30%, a un 60%. Y aún así vamos a Dios y le decimos: Señor, estoy dando, tú sabes lo que está pasando en mi corazón. Hoy quiero invitarte a que tú no seas de esos que un día llegan al cielo sin las gavillas. Hoy quiero invitarte a que hoy sea un día en el que tú digas: voy a continuar viviendo para Jesús. Hoy quiero que hoy sea un momento donde tú puedas entender que no tiene sentido vivir para uno mismo, que no tiene sentido vivir o seguir viviendo una vida egoísta, que no tiene sentido seguir poniéndole pretextos al Señor para servirle. Hoy es un día en el cual yo te quiero invitar a que tú te pongas en pie en esta tarde y tú le digas al Señor: Señor, estoy tan agradecido a ti. Tengo tanto amor por ti. Y tú le puedas decir al Señor: Señor, yo no quiero perderme nada de lo que tú me quieres dar. No quiero perderme nada por mi egoísmo. No quiero perderme nada por estar mirando a mi derecha o a mi izquierda. No quiero perderme nada aún cuando el desánimo llega a mi vida.
Porque la realidad es que muchas veces nosotros dejamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad porque las circunstancias nos detienen. Porque dejamos de mirar al Señor y solamente nuestra vista está enfocada en las cosas que no tenemos, en las cosas que no hemos alcanzado. Y hay algo que Dios quiere pedirnos en esta mañana, o en esta tarde. Y es que obedezcamos a su voz. Él no solamente fue a la cruz del Calvario para comprar tu salvación. Él no solamente resucitó al tercer día para darnos la seguridad de que el día que muramos vamos a estar con Él. Y eso es suficiente para adorarle. ¿Sabes? Dios quiere que tú seas parte de la transformación que Él quiere tener para la nación de Colombia. Pero depende de ti. Depende de que tú te pongas en la brecha. Depende de que tú quieras seguir a Jesús. Depende de que tú te olvides de todas esas cosas que te están atando, que han sido arraigadas en tu propio corazón producto del pecado. Él quiere que tú y yo vayamos a Él de una manera sincera. No solamente para pedirle, no solamente para decirle que necesitamos algo, sino también para decirle: Señor, puedes contar conmigo. El Señor quiere que mostremos compasión en un mundo de crueldad. El Señor quiere que lo que Él te ha dado ahora, tú lo compartas con el que no tiene. Para que ese evangelio de amor, de compasión, pueda también resucitar al que está muerto en delitos y pecados. Yo me pregunto en esta tarde, ¿tú quieres ser parte del cambio? ¿Quieres ser parte de la transformación que Dios quiere hacer en la nación de Colombia? ¿Quieres ser parte? ¿Quieres dejarlo todo para seguir a Jesús? ¿O todavía hay cosas que te están atando a Él, al pecado? Cuando la mujer samaritana, ella nunca pensó que se iba a encontrar con el Salvador el día aquel mediodía que fue a buscar agua. Cuando ella recibió la revelación de Jesús a su corazón y ella entendió que estaba hablando con el Salvador, ella dejó su cántaro y salió corriendo a su pueblo a decirle a la gente que ya no había vergüenza en su corazón, que ya no tenía por qué esconderse de nadie, porque se había encontrado con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y su vida que había cambiado. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ir a los que no tienen al Señor y decirle: yo soy producto del perdón de Dios, no soy perfecto, no lo tengo todo, pero tengo lo máximo? Tengo al Señor. Si en esta tarde tú quieres comprometerte con el Señor, no como siempre a veces hacemos en un tiempo donde las emociones, sino realmente donde tú estás apercibido que debes soltar aquellas cosas que el pecado te tiene atado o atada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La vida cristiana es una vida de un paso a la vez. Es una vida donde muchas veces damos 3 pasos hacia adelante y después 2 hacia atrás. Pero aún cuando esto sucede, estamos avanzando un paso. ¿Quieres decirle en esta tarde al Señor que no quieres seguir viviendo para ti mismo o para ti misma? ¿No quieres seguir viviendo para los demás? Sino que ahora tú has entendido
que quien único merece toda alabanza, toda gloria, todo honor, es Jesús. Nosotros no estamos predicando un evangelio ilusorio. No estamos predicando un evangelio que no tiene poder. Porque el poder del evangelio no consiste en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿quieres hoy seguir a Jesús y dejarlo todo por Él? Todavía las riquezas, como el joven rico, te están separando de lo que Dios quiere hacer contigo. Todavía hay ataduras, pero hoy en el nombre de Jesús tú puedes decirle: Señor, hasta aquí la atadura, hasta aquí la consecuencia del pecado. A partir de hoy te voy a servir con toda mi vida. No te voy a poner más pero, no te voy a poner más pretextos. Lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Lo que tú me mandes a hacer, aun cuando sea difícil, engorroso, peligroso, yo lo voy a hacer, porque en mi corazón no hay temor, porque sé que si muero un día voy a resucitar como tú resucitaste. ¿Crees esto? ¿Quieres seguir al Señor? Pues ponte en pie. Y de esta manera física de ponernos en pie, estamos rompiendo algo espiritual que pueda haber en tu corazón y que tú no sientes fuerzas para soltar lo que te ata al pecado. Padre, hoy estamos delante de ti y tú sabes, conoces nuestros corazones, Señor. En primer lugar, perdóname, dile al Señor, perdóname. Porque en muchas ocasiones, Señor, yo te he olvidado, yo te he relegado a un segundo lugar, poniendo otras cosas como lo primero en mi corazón. Perdóname, porque no he correspondido a tu amor. Señor, ayúdame a poder entender, comprender, sentir lo espiritual. Ayúdame a tener tu revelación. Ayúdame, Señor, a caminar en fe. Ayúdame a seguir adelante cuando los otros no lo hacen por miedo. Ayúdame, Señor, a poder caminar hacia ti y que nada ni nadie ni yo mismo lo pueda impedir. Ayúdame, Señor, a poder vivir el evangelio de compasión, a poder vivir para ti de una manera única, a dejar la envidia a un lado, a dejar las raíces de amargura para servirte a ti, al único Dios que merece alabanza. Y en este tiempo de oración vamos a adorarle. Vamos a expresar con nuestras voces lo que realmente tú estás sintiendo, lo que realmente está pasando en tu corazón. Adora al Señor de una manera genuina, no por imitación a los demás. No levantes la mano porque otros la levantan. Levántalo porque realmente en tu corazón hay una adoración en espíritu y en verdad. Levántala o levanta tu voz. Y hoy salta de júbilo, porque un día como hoy Jesús resucitó. La muerte no tiene más poder sobre nosotros. La muerte fue cambiada en victoria. Y un día, cuando resucitemos, cuando nos encontremos al Señor, vamos a decirle al Señor: gracias, Padre. Gracias por lo que hiciste. Y vamos a poder mirar nuestra propia tumba vacía. Y vamos a poder decirle a esa parte que va a estar vacía: perdiste. No hubo poder. La muerte no tuvo poder sobre mí, porque Jesús resucitó.